3, 2, 1, dale. Hola a todos, bienvenidos a Nadie nos preguntó, el podcast donde respondemos las preguntas que nadie nos hizo, pero decidimos compartir. Mi compañera en este proyecto es Vivi. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Gaby, bienvenidos al 12º episodio de Nadie nos preguntó, este podcast que nace de preguntas banales y triviales que nos hacemos en busca de respuestas. Todo bien, Gaby, la verdad es que esta semana fue muy divertida. Estuve en los preparativos de la despedida soltera de mi amiga, así que y ya fue ayer y salió todo increíble. Me alegra muchísimo y me apena no haber estado ahí, pero bueno, aquí Sí, estamos. hubiera sido Aquí lindo estamos que una vez hayas más en venido. este episodio, en nuestro episodio número 12. Continuamos con nuestra temporada de Halloween. El tema que vamos a hablar hoy día es Asesinos seriales. así es, asesinos seriales, asesinos en serie. Bueno, primero que nada, ¿por qué decidimos hablar sobre este tema? Vivi. Bueno, quisimos tocar este tema porque bajo el enfoque típicamente que tenemos de que al final a quien hay que tener más miedo no es a los muertos ni a los espíritus, sino a los vivos, porque, o sea, pues es algo real, es algo que sí puede tomar acciones en contra tuya. Y nada, la verdad es que a mí me aterra muchísimo todo, o sea, no es que me aterra, pero más miedo que me dé sobre los espíritus y esas cosas, me dan miedo las cosas reales, porque no puedes negociar con un psicópata, no puedes negociar con alguien que viene con la intención de matarte, o sea, ya es como que ya vino y ya fue, digamos, ¿no? Entonces, quisimos tocar ese tema y tenemos varios enfoques preparados para abordarlo el tema. Sí, más que todo, igual el tema del asesino serial ha llamado mucha la atención a lo largo de la historia de la humanidad, porque este personaje se ha convertido en el villano y el protagonista de muchísimas series, películas, documentales, y más ahora que estamos en esta temporada de Halloween, es donde salen todas estas películas de terror basadas muchas veces en asesinos reales, en asesinos que han sido parte de la historia. Sí. Y bueno, o sea, estas películas, yo creo que tienen el fin, o sea, el propósito de todo es poder hacer un llamado a la conciencia y darle ese enfoque que mencionaste anteriormente sobre que los vivos son en realidad los más peligrosos, ¿no? Que los muertos. Pero también hay un tema con este hecho de darle protagonismo o darle una importancia desde desde un punto de vista, eh, no sé si fanatista, pero como que inspirar como si fuera una mente maestra, ¿no? Esto de los asesinos seriales, porque hay personas que son bastante influenciables y que ya de por sí, por su entorno social y todo, tienen tendencias a poder realizar estos crímenes. Y bueno, tal vez glorifican un poco, ¿no? Entonces se vuelven como una figura a seguir en una mente retorcida. Pero también está el otro enfoque que es el de poder exponer el lado, o sea, hay otro enfoque también bastante interesante que es donde te describen o te cuentan la historia de un asesino serial y vos al conocer su historia, su pasado, que de chiquito tuvo una infancia difícil, estuvo en la calle, qué sé yo, sufrió abusos y un montón de cosas, y te cuentan la vida más triste del mundo, comenzás a sentir un poco de empatía por esa persona y al final terminás como que estando del lado del criminal. Por ejemplo, esta historia de la última película del Joker, donde te cuenta y vos te das cuenta de toda la vida miserable que tuvo y cómo desembocó y cómo el sistema era lo que estaba mal y que lo destruyó al final. Entonces entendés su rabia, entendés o sea, te pones de su lado, ¿no? Entonces también puede Ujú. ocurrir, llegar a ocurrir ese tipo de situaciones. Sí, y es algo que no se ha logrado descifrar, porque eso es creo que lo que más llama la atención, ¿no? De tratar de descifrar eso, ese factor que tienen todos estos personajes, cómo es que funciona su mente, qué es lo que hace, como hay muchos casos en los que las personas no tienen ese pasado y simplemente tienen esa tendencia a realizar esos actos porque tienen un tipo de trastorno de personalidad.
Entonces es como que hay ese conflicto, ¿no? De no saber si puede Hay, ser por su pasado o si ajá, ya es algo genético. no, no, sí, de hecho estuve investigando y bueno, abordaremos este tema sobre los asesinos escolares. Estaba leyendo cuál es su perfil y bueno, a partir de los 70 más o menos se empezaron a hacer estudios ya del cerebro de estas personas para ver si es que había alguna explicación científica, si hay algún patrón, ¿no? Entonces, no, hasta ahora no se ha encontrado ningún patrón que se cumpla al 100%, pero lo que sí es que se ha demostrado, o sea, hay patrones que se repiten en un 75% en varios, pero hay en otros que nada, ¿no? Y hay dos motivos que son bastante mencionados. Uno es este factor del cerebro, que las personas tenemos en el cerebro la parte neocórtex frontal, que es la parte de aquí, y la amígdala, que también está ahí. El córtex frontal lo que hace es detectar las situaciones de estrés, de donde vos te sentís atacado, o sea, situaciones así, ¿no? Y la amígdala es lo que hace que reaccione de forma instintiva para poder protegerte. Y justamente en estas personas, esa conexión entre esas dos partes del cerebro estaba dañada. Entonces, una persona normal, cuando es expuesta a una situación de estrés o algo que le va a afectar, o sea, por ejemplo, se incendió la casa, digamos, ¿no? Entonces, su amígdala agarra y le dice, tienes que correr. Entonces, empieza a huir, huye, y hasta que está a salvo, ya se calma y empieza a actuar de una forma racional, ¿no? O sea, pero en las personas que tenían dañada esta conexión no paraban, entonces seguían en el estado de defensa propia y no llegaban a controlar, entonces hasta ellos mismos reconocían que ya ellos no estaban en control de la situación, que simplemente actuaban, pero ya instintivamente, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sabes Y que yo estaba viendo un artículo que hacía un psicólogo forense en Uruguay que decía que uno de los problemas era que, por ejemplo, en el cine han puesto a todos los psicópatas o los sociópatas en una bolsa, como que han hecho que todos formen parte de una misma categoría, cuando en realidad hay todos estos múltiples factores que diferencian a los asesinos en serie. claro, o sea, es que también está esta parte de lo que te conté del cerebro y también está la parte social, familiar, que también muchos de ellos habían sido criados en un ambiente hostil, que habían recibido abusos de parte de familia, de amigos, que tuvieron que vivir en la calle, tuvieron que aprender a robar y todo eso, ¿no? Entonces, también estos dos factores son predominantes y la mezcla de ellos también desemboca en esto, ¿no? Pero Ujú. no, o sea, como decís, no hay nada que determine qué es lo que va a hacer que vos vayas a cometer estos actos, ¿no? Ujú. Y además que igual en todo ese tema está la pregunta de, por ejemplo, una vez que ves esas películas o ves todas estas series y todo esto, te ponen en empatía con el personaje que vendría a ser el asesino. Entonces, ¿está bien o está mal ser empático con esta persona que tiene estas características? Y como que, no sé, hay esa cuestión, Yo ¿no? De creo, que yo creo que, o sea, en las películas en que te llegan a contar la historia del asesino, ponete del Joker, digamos, ¿no? Que te llegaron a contar toda su vida. Creo que la idea o el punto de todo eso es que vos como espectador sepas de que no sabes lo que la otra persona ha pasado o está pasando, entonces que siempre trates de dar un trato cordial o un trato amable o tratar de ser bueno con todas las personas porque no sabes cuál ha sido su pasado, ¿me entendés? Y no sé, tal vez como romantizar un poco, pero como que tal vez puede haber un acto de bondad de tu parte con la otra persona, digamos, que aunque vos no sepas nada de su pasado, tal vez ese acto haga un cambio en su vida. No sé, está bien, un poco romántico, pero te llega a sí. poder venderte esa idea, digamos, ¿no? Entonces creo que también ese podría ser un buen enfoque, pero no sé si la gente lo llega a tomar de ese lado. Sí, no, porque igual como en el caso de las otras personas que decían que tiene ese efecto ya congénito, es Ujú, como que por más que hayan cualquier acto, esa persona no distingue esa relación entre el bien y el mal, y los psicópatas o los sociópatas tienen esa característica en común, que no tienen esa conciencia, esa parte moral de distinguir a lo que está bien o mal, sino que ellos ni siquiera empatizan con las personas. ujú. Entonces sus actos no,
no tienen consecuencias en su mente. Sí, o sea, de hecho, estos actos que realizan, no, o sea, ellos, todas las personas, las entrevistas que he leído, ninguno de ellos se consideraba a sí mismo como una mala persona. Todos se consideraban buenas personas, todos consideraban que sus actos eran, o sea, eran justificados, digamos, ¿no? Y eso es como, no sé, es como, lo leí igual en un libro de cómo influenciar en las personas. O sea, era un libro que te describía cómo tener un buen comportamiento con los demás. Y ahí mencionaba que de todos los asesinos, todos los criminales, por más que no sean asesinos, todos ellos tenían un buen concepto de sí mismos, que estaban haciendo algo bueno, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, y este término de los asesinos en serie se dio más que todo en Norteamérica durante la década de los 70. Y también surge esa pregunta, ¿no? De por qué es que hubo toda esa ola de asesinatos en esa época. No sé por qué desencadenó. ¿Vos tenés alguna idea? Es como que igual no se sabe exactamente la razón, pero estaba leyendo muchos artículos que decían que era más que todo porque todas estas personas, todos los asesinos de esa época, de los 70, eran hijos de personas que fueron a la Segunda Guerra Mundial y entonces ellos venían con esos traumas de la infancia igual, de su crianza o de sus padres que volvieron de la guerra traumatizados. O otro factor. Ujú, otro de los factores. Bueno, pero de aquí, o sea, de lo que yo leí o de los factores, por lo menos de los asesinos escolares, no tenían el factor predominante, por ejemplo, de salud mental, no, no había ese trastorno de personalidad, no, no era algo, o sea, en ese perfil de asesino, digamos, ¿no? Ujú. De asesino escolar. Pero lo que sí es que, bueno, habían otros factores igual como que se repetían, no al 100% pero sí se repetía bastante fuerte, que eran personas que tenían, o sea, los chicos tenían una muy baja autoestima y los reconocían, no siempre comunicaban verbalmente a un adulto o a otra persona que sus intenciones de cometer el acto, pero lo que sí es que es como que la mayoría de ellos que sufrían bullying o que eran invisibles o que habían sufrido algún tipo de humillación pública o deshumanización, o sea que realmente alguien fue súper malo con ellos y al punto de, o sea, de tratarlo como un objeto, digamos, ese ha sido un punto de quiebre. Entonces, la persona que terminó siendo asesino escolar, su idea era, porque normalmente cuando son los tiroteos o los asesinos, estos actos que ocurren en los institutos, terminan con el suicidio de ellos mismos. Y bueno, lo que se llega a leer es que lo que ellos quieren es cambiar la imagen de personas vulnerables o de personas que pueden hacer lo que quieran con ellos y que ellos tienen el poder y como un último adiós, digamos, ¿no? O sea, como que esto fui yo, esto es lo que yo hice, o sea, como una llamada de atención y luego se suicidan, digamos, ¿no? Para O terminar sea, ahí esas la son pasión. personas que vuelven después cuando son mayores a los colegios, no, No, no no, es de no, la, no, 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 o no, son de la misma edad, son niños que... ajá, son chicos, son adolescentes que llegan al colegio con algún arma y empiezan a matar, digamos, ¿no? Y no se sabe, Ujú, o sea, no piden nada en realidad, simplemente empiezan a disparar por todos lados y hasta que se suicidan o llega la policía y los salva, ¿no? Pero no hay nada, ujú. no hay ningún objetivo de parte de ellos, digamos. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, y muchas veces sí son esas personas igual que más adelante desarrollan todo este tipo de comportamientos que la sociedad no comprende, o que muchas veces vemos y no comprendemos de por qué estas personas tienen comportamientos que desencajan de lo normal, y son estas personas que han sufrido a lo largo de su infancia todo este tipo de bullying o acoso. Sí, sí, es que es también igual una falta de
como mostraban en el Joker, ¿no? O sea, es una falta del sistema que no llega a apoyarte, o sea, porque realmente no vivimos en un mundo justo, no existe la igualdad. Entonces hay personas que realmente se lo pasan muy duro y muy feo y están expuestos a situaciones constantemente injustas y es problema del mismo sistema. El otro día, algo que me voló la cabeza, bueno, no tiene mucho que ver con asesinos seriales, pero tiene que ver con lo de la falla del sistema, es que en los periodos anteriores en Estados Unidos, el 2015, 2017, 2018, cuando empezaron a detectar a todas las familias ilegales y los empezaron a separar los adultos de los niños por un problema burocrático, más de, creo que son 3.000 niños que se han quedado sin poder reencontrarse con sus padres por un tema de papeles, o sea, porque listo, ya fue, no pillamos tu papel, tu vida cambió Ujú. Sí. 180 Y grados, esos, o o sea, sea, ajá, y es un esos problema del traumas de la sistema. infancia, ajá, quedan como que tuviste, vas a tener toda esa generación que pasó por eso. Sí, terrible, pero es que me parece algo inaudito, o sea, y es una deshumanización también de, listo, perdí tu papel, lo siento, ni modo. O sea, qué loco, qué fuerte que por un papel perdas a tu familia y ya no los vas a volver a ver nunca más porque no hay cómo demostrar no hay cómo los ubiques, no sabes nada. Sí, Pero bueno, muy fuerte. Y bueno, estos problemas que parecen muy lejanos, que parecen solamente de las películas de Hollywood, de, no sé, las series y cosas que probablemente no nos sucederían, sí han pasado. Y antes, como que tuvo esa ola en Norteamérica, por la época de los 70 con el caso de muchos asesinos en serie. También estaba el caso de Charles Manson, sí. que él, o sea, si bien él no cometió ningún asesinato, pero sí fue el líder de una secta que realizó muchos de estos actos que, vandálicos y también Pero en mataron a realidad, como 6 personas. ajá, en realidad solamente mataron a 6 o 7, o creo que eran 13 o 6, pero fue un número bastante reducido, digamos, ¿no? Pero se le Ujú. dio bastante atención mediática, no sé, seguramente por las personas que mataron, porque creo que mataron Mató a una a actriz una súper actriz. famosa. Ajá, Ujú, sí, mataron a una actriz y, o sea, el fin no era matarla a ella, sino matar a una persona y justamente ella estaba con esa persona, con su pareja y creo que eran 4 personas en esa casa y eso fue lo que le dio mucha cobertura mediática. sí. Y, Pero no es o que sea, él el ha tipo, sido el mayor asesino o la mayor secta terrible, no, porque han habido otras más terribles todavía, pero esa ujú, es, como decíamos, tuvo más atención mediática. sí, igual entre otros de los que estuvo en esa época, igual estaba Ted Bundy, que secuestró, violó y asesinó a muchísimas mujeres, como él declaró que había cometido el acto con 30 mujeres, pero no se sabe en realidad la cantidad de mujeres que sufrieron todo esto. Sí, realmente terrible. Y el tipo, o sea, el tipo tampoco era que tenía una infancia así de tormentosa, él era profesional, había estudiado, estaba estudiando derecho, tenía una carrera que tenía un futuro. Entonces, también hay esos factores que no solamente son personas vulneradas, sino también personas que tienen estas otras características. Porque igual esa es una característica que tienen los asesinos que son brillantes, que No pueden siempre. idear, no siempre, pero es una de las características que muestran en las series. Y Ah, ya, creo que es eso algo en la serie, sí. que llama la atención del público ver eso, ¿no? De cómo idean esos planes, de De cómo cómo se su salen con mente la suya. funciona, ajá, Ajá. cómo se sabe y cómo elaboran todos esos planes que cautiva a toda el público. En realidad, creo que es el hecho de que ellos pueden predecir o sea, el hecho de que pueden precalcular todo lo que tienen que hacer para no ser pillados, o sea, todas las prevenciones que toman para no dejar rastros ni huellas, creo que eso es lo que llama bastante la atención. Pero, o sea, de hecho, lo que estaba leyendo, bueno, no sé el dato, pero es, como te digo, no siempre es un patrón, pero hay muchos asesinos que realmente, que tienen un IQ bastante bajo según las investigaciones de los policías y que no sé, digamos, no lo pensaban mucho. Por ejemplo, había un caníbal que se llama Otis Toll, que era de Otis Toll, que era de Estados Unidos
y lo que él agarraba era preparaba carne, preparaba salsa barbacoa y la preparaba con la carne, y con carne humana, perdón. Entonces se lo comía así, y esa salsa barbacoa, quise encontrar el nombre, pero es que en un documental vi que esa salsa barbacoa ahora vos la podías encontrar en un supermercado en Londres. Y no sé si esa salsa barbacoa ganó un premio esa salsa barbacoa, pero obviamente no sabían el contexto y no sabían lo que ocurría detrás de eso, pero sí ganó un premio. Pero no sé si ahora es conocida o si o si siguen vendiendo, no sé, pero llegó a estar ahí al público para que la gente lo venda. Pero bueno, la cuestión es que este tipo se juntó con otro tipo, eran pareja entre ellos dos, y cometían, los dos eran caníbales y cometían sus actos juntos y, o Ujú. sea, no terrible. Y bueno, en las investigaciones policíacas sacaron que este tipo no era nada brillante ni inteligente, digamos, ¿no? Es que, por ejemplo, eso decía ese psicólogo igual, era forense, que igual hay este otro caso de los que tienen episodios de delirio. Entonces, ellos no planifican nada, sino que cuando están en ese momento que les da ese episodio de que están fuera de sí, cometen todos estos actos. Y eso es lo que no está muy, como no vende mucho en las series ni en las películas, Claro, porque es como que que, no se muestra ese otro lado. Ajá, todos utilizan ese modelo, ese modus operandi del mismo asesino que es brillante, que, no pero sé, no sé si, y no sé planifica todo. no he visto la película, pero la que aparece el actor que dice It wasn't me, it was Patricia. Creo que esa es Ujú. un ejemplo de ese tipo de película que vos decís. Que, o sea, Sí, yo no la vi, era pero no me él. acuerdo. Yo Me no la acuerdo vi. de la... Sí, me acuerdo, pero no recuerdo muy bien. Bueno, pero según yo, esa frase icónica, bueno, ya digamos icónica, Es que tenía este, muchas personalidades, no sé cuántas ajá, personalidades tenía y era como que se le olvidaba todo, su borraba casi episodio. todo. Ujú. Pero bueno, Y bueno, sí, o sea, lo que iba era que esto no solamente sucedió en Norteamérica, sino que también llegó hasta nosotros, porque en el 2004, en octubre del 2004, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se dio el famoso caso del descuartizador, que no ha sido el único ni el primero. Creo que sí fue el primero, pero no ha sido el único. Eh, bueno, este caso comenzó con el encuentro de bolsas plásticas en la plaza del cementerio general con restos del cuerpo de una persona. Una persona que estaba caminando encontró las bolsas en media plaza del cementerio general con un olor a putrefacción terrible y fue y sentó la denuncia a la policía. Y el mismo día por la tarde, por la misma zona, en una calle cerca de ahí, encontraron la segunda parte del cuerpo, pero lo que no encontraron fueron la cabeza para identificarla ni nada. Entonces, bueno, paralelamente a esto, toda esta historia comenzó un viernes 8 de octubre, cuando la profesora Carmen Peña Villagómez se encontró con un señor, supuestamente era administrador de empresas y era catedrático de la Universidad Pública de Santa Cruz y de la UTEPSA. Este señor, ellos se habían conocido por internet, habían quedado de, no sé, encontrarse y se encontraron en el departamento del tipo. Entonces, bueno, en ese encuentro estaban solos los dos y desde ese día la profesora Carmen no volvió a su casa. Entonces eso fue un viernes y un domingo por la mañana su familia recibe una llamada diciendo que exigiendo $40,000 para recuperar a su hija. espera, ¿y esta Eh, profesora era profesora escolar o de universidad? ¿O no, no sabes? escolar, Ah, ya, profesora escolar. ya. Y bueno, entonces la familia recibe esa llamada que le piden los $40,000 para exigir su rescate e informa a la policía. Y la policía estaba al tanto de todo esto, ellos no lograron recaudar todo eso, pero estaban dispuestos a, no sé, a llegar, ¿no? Al Ujú. lugar. Y bueno, después de esto, no se supo nada y pasaron como 2 días más y encontraron todas estas bolsas
Y entonces la policía empezó a unir todos los cables, ¿no? De que era toda esta situación. Y luego, mediante, no sé, lo tomaron como sospechoso al tipo, porque tenían ese caso y tenían el otro aislado, y él, o sea, el tipo no tenían pruebas en contra de él porque no habían ido todas las pistas, pero él se identificó que era administrador de empresas y que era docente de la universidad, y cuando ellos quisieron verificar su información, no tenía cómo, y entonces fueron a su casa de él, y cuando llegaron, todo su departamento tenía un olor a putrefacción, y cuando abrieron la heladera estaban todas las partes que faltaban de la profesora. Oh my God. Sí, el tipo había utilizado una sierra, un cuchillo de cortar carne para descuartizarla, y según todas las investigaciones había intentado abusar de ella, y me imagino que no pudo hacerlo, y en el forcejeo la hirió y luego la descuartizó. Wow. Bueno, sí me acuerdo, habríamos tenido cuántos años en el 2004, unos 10, 9. 10, sí, por ahí, ajá. Me acuerdo de ese caso, me acuerdo cuando se encontraron. Yo me acuerdo que se encontraron las bolsas dentro de la alcantarilla de las calles por la Boliviana, si no me equivoco, una de esas bolsas. Y no, o sea, fue bastante sonado, es lo que yo recuerdo, ¿no? O me llegó bastante ese tema a esa edad. Sí, o sea, era algo que conmocionó a toda la población porque es muy fuerte de ver todo esto. Y, Pero es que no era que este tipo era un asesino serial, ¿no? O sea, cometió un homicidio por motivo de que no supo qué hacer cuando se le murió sin querer, digamos, ¿no? pero no se sabe porque supuestamente había habido otro caso en Cochabamba Ujú. con el mismo procedimiento, pero no Ah, pudieron unir todo esto. ah, Y según yo estaba leyendo unos artículos de un blog que decía que, o sea, que habían todos esos casos que tenían el mismo modo de operar, ujú. pero la diferencia era que las otras víctimas eran de escasos recursos. Entonces, ese es un factor que igual juega mucho de que, o sea, Las pasa víctimas, desapercibido, sí. ah, ya, O sea, que sí. pasan, o sea, igual tampoco es que tenemos la gran, no sé, la gran metodología de investigación, porque es algo que todavía estamos a muchos años luz de llegar a eso, de tener toda la psicología Todo el forense y sistema. sí, todo lo que vemos en las series, no, ni idea. Estaba viendo un documental de cómo la policía en Estados Unidos recababa toda la información y cómo era tan importante para, o sea, si yo soy policía, digamos, ¿no? Investigadora, entonces recibo un caso, es tan importante meter todos los datos al sistema, o sea, decir, fue un homicidio, tuvo un auto, apareció un cuchillo en la escena, apareció esto, porque aunque al final no te sirve a vos esa información, cuando alguien tenga un caso sin resolver, toda la información que queda guardada en el sistema, de forma digital, obviamente, y no en papelitos como sucede acá, te Ujú. ayudaba bastante a poder identificar cuáles eran los patrones y poder ver qué era lo que se repetía, ¿no? Y bueno, Sí. igual estaba leyendo igual sobre los sistemas de interrogatorio, que cuáles eran como sus métodos de la policía. Y obviamente no hay, o sea, no he llegado a encontrar uno que te describa a precisión cómo es que sucede, pero son como un método de preguntas que te hacen y por fases que te hacen pasar. O sea, ponete al principio, llegas vos y te sentás y ellos vienen y te hacen sentir primero en confianza y no sé qué. Luego te dicen que que ellos tienen pruebas de que saben que has sido vos y no sé qué, pero que solo falta una cosa clave, pero sí saben que fuiste vos. Y bueno, vos en teoría no te ibas a quebrar. Y luego te siguen preguntando cosas y luego vos vas como que reafirmando poco a poco tu historia, pero no dejan que vos tengas un relato libre sobre los hechos. Lo que ellos hacen es agarrar y bueno, vos estás comenzando a contar y te interrumpen a los 15 segundos, te Ujú. interrumpen con una pregunta, entonces con una pregunta específica y vos respondés y luego seguís y luego te vuelven a interrumpir, entonces esa manera de cortarte tu speech, digamos, tu discurso,
tu relato, hace que vos soltés detalles más específicos sobre lo que ha sucedido. Y bueno, luego si no logra, bueno, sí, igual de todas formas si saben que ha sido vos, en este proceso agarran y te empiezan a decir como, mira, sabes que nosotros entendemos, o sea, ¿quién no hubiera reaccionado así? Entendemos estos problemas, o sea, te quieren dar por el lado moral, como que te entienden, como que tus actos son justificados para que vos te sientas como que de cierta forma apoyado y entendido, y ya vos empecés a soltar todas las sopas. Y, y ahí ya pues ya dejas de ser un sospechoso a ser un confeso. Ujú. Sí, oye, porque igual en Bolivia hubo otro caso de otro descuartizador, pero él mató a una familia en Brasil, Ah, no pero sabía. ajá, él tipo lo mató en Brasil y se fugó y entró a Bolivia por la frontera caminando. Y ahí, o sea, como que cuando lo agarró la policía y lo entrevistaron los periodistas, él dio todo su relato, pero vieja, sin ninguna mínima de Pena, arrepentimiento. culpa. Ajá. Ujú. Sí, fue así como que sí, lo maté al niño porque lloraba mucho y no sabía qué hacer y entonces lo maté y ya. Primero Wow. maté a sus padres, igual él, o sea, los descuartizó y le repartió todas ¿Y las sabes partes. cuántos años lo enjuiciaron aquí o allá en Brasil? No, aquí en Bolivia. ¿Y cuánto En tiempo le Bolivia. dieron, sabes? A él no, pero al otro, al de la profesora, le dieron como 30 años de cárcel. Bueno, yo igual estaba leyendo sobre, bueno, un asesino serial que no sé si lo viste, que es de Sucre o por ese lado de allá, creo que era de Chuquisaca, por ahí. Bueno, no me acuerdo bien de dónde era, pero hay una entrevista completa a él, donde le cuentan, ¿no? Le preguntan por qué él había cometido, creo que se lo acusó, se llegó a probar, no me acuerdo, un número así reducido de unas 6 personas, algo así, pero después él confesó que debe haber matado como unas 50 personas o 30 o algo así, pero un número grandísimo, ¿no? Y no se notaba ninguna culpa y él no se daba cuenta de sus actos, ¿no? O sea, él te cuenta su historia, te cuenta que sufrió un montón de abusos, sufrió un montón de injusticias y que un hogar súper disfuncional y no sé qué, y que luego estuvo involucrado en drogas, en alcohol, en robar y todo eso desde muy temprana edad, desde los 10 Ujú, años, digamos, ¿no? Y bueno, ahí cometió su primer homicidio, para poder robar la billetera de un hombre para poder seguir tomando, digamos, ¿no? Entonces ahí comenzó. Y luego él dice, ¿no? Porque yo maté a un hombre, tomaron venganza y mataron a mi hijo. Y eso a mí me dolió y él empezó a matar a todas las personas que estuvieron involucradas en el asesinato de su propio hijo. Pero así el tipo decía, yo ya me cansé de esa vida, yo creo que está bien que esté aquí en la cárcel, pero si yo quiero cualquier día yo me escapo, pero ya quiero ser una buena persona y quiero cuando salga de acá, quiero iniciar mi vida, quiero ser médico porque quiero poder de alguna forma retribuir a la sociedad por todo el daño que he hecho. Y así, o sea, súper desconectado con la realidad del tipo ujú. y no sé, con una serenidad que da miedo. Sí, igual eso era lo que, como que vi igual en un artículo de una chica que decía, muchas veces justifican los actos por el pasado, por las circunstancias, porque normalmente estas personas del interior, por el medio ambiente, por los factores en los que viven, por toda su vida, como que tienden a cometer estos actos. Pero en el caso del tipo, del que asesinó a la profesora, el tipo era profesional, pero mintió, digamos. O sea, al final dijeron en la universidad que él no era no trabajaba en ninguna de esas universidades, pero el tipo era una persona que era profesional, hacía deporte, aparentemente normal, y a pesar de eso, o sea, cometió todos esos actos. Entonces, ¿hasta qué Claro, punto? no es determinante tu, Ujú, tu historia, ¿no? Pero sí. igual, sabes que esto de que la gente conozca tu pasado y conozca
toda tu historia, ¿no? Para dar un poco de pena, es igual como para dar un poco de pena y que tu condena sea menor. Es una Sí. estrategia que utilizan. Ujú. Bastante Sí, igual manipuladoras. en la serie de You es como que igual, no sé, a mí me pareció que sí justificaban sus conductas por sus traumas del pasado, pero como que ahí sí le daban, o sea, a mí me dio como la mirada esa de que tal vez si no le hubiera pasado eso en su vida, de que tuvo esos traumas en su infancia, él no hubiera hecho eso en un futuro. No sé, a mí no, o sea, yo no creo que ninguno de sus actos ha sido justificado, por más historia terrible que haya tenido, no me generó cero de empatía ese tipo, ni su historia ni nada. De todo, pero el de Joker sí, vieja. El de Joker sí, sí me generó empatía porque al final el tipo, bueno, es que no eran como las reacciones desmedidas que tuvo el tipo de Yu, ¿no? O sea, el tipo de Yu tuvo algún problema, digamos, y sobre reaccionó de una forma desmedida que ya se le salió de control y, bueno, pues tenía que recurrir a su caja de cristal para luego ver si, para asesinar, no sé, no, para su objetivo. Pero en cambio el Joker era como, no eran reacciones desmedidas, sino eran como reacciones, creo que eran injusticias realmente grandísimas por las que Pero pasó después su reacción sí se volvió desmedida al final de todo. cuando asesinó al Tal, presentador. sí, todo al final se volvió desmedido. No sé, no, Sí. no. Bueno, o sea, sí, obviamente, O no, sí sea, estuvo sí se mal, volvió estuvo muy súper mal. desmedido, el tipo se subió a un auto y asesinó a todo el mundo, o sea, No, no se subió al auto y asesinó a todo el y- mundo. ¿Manejando? no manejando, cuando mató a todo. No mata a todos. Gaby, tenés que describir más la situación, no puedes generalizar tanto. Mi memoria ahí de que no recuerda las escenas de las películas. Pero sí, al final el tipo sí tuvo reacciones súper desmedidas. No, él generó una simpatía en la población y hubo un montón de gente que se sintió identificada con él y lo utilizaron como imagen. Entonces todo el mundo empezó a soltarse en contra del sistema y al final fue la gente la que empezó a reaccionar de esa forma y a matar y a reaccionar violentamente con la imagen a seguir del Joker. Pero en realidad el Joker nunca llegó a matar en esas manifestaciones, nunca llegó a, no me acuerdo, pero creo que no llegó a hacer eso, digamos. No sé, en mi memoria toda cualquier cosa. Ah, cierto, porque cuando lo estaban, pero era en defensa propia, yo justificándolo todo a Joker, ¿no? Ya, Ajá, bueno. vieja, ajá. Bueno, ese es el No sé, resultado de no las sé si tiene películas. justificación, ajá. Ese es el resultado de la influencia que tienen las películas en las culturas. Sí, eso es lo que dicen, ¿no? El odio es el amor, pero sin información. Cuanto menos conoces a otra persona, menos conoces su historia y todas sus cosas, menos empatía, menos comprensión, eh, vas a tener, menos compasión, o sea, menos entendimiento vas a tener hacia los actos de la otra persona, entonces ya no, te genera un rechazo, ¿no? Pero en cambio Incluso, cuando, ¿ves? Incluso si conoces a las personas, creo que a veces es más fácil tener empatía con un desconocido, como que vos veas la película de Joker y sintas empatía con esa persona, a que tengas empatía con tu compañero de colegio, que sepas que tuvo toda, no sé, vieja, todas estas cosas y como que la gente con la persona que tiene al lado no tiene empatía. Tienen que pasar, no sé, tenés que ir a ver al cine una película y que genere esas no, emociones en vos. no, porque a tu Ni compañero de siquiera con los colegio no vas a, familiares. no, porque con tu compañero de colegio no vas a llegar a conocer esos datos así, pero tan fuertes que ha vivido, porque no es algo como que lo comentas a boca abierta, digamos. En cambio, igual con tu familia, o sea, sí sabes por lo que ha pasado, pero también está tu sesgo de que te toca vivir a vos eso, o sea, no es lo mismo. Sí puede ser que con un desconocido, con alguien que no conoces vos, llegas a tener más empatía, pero sí, sí o sí tenés que haber conocido su historia, tienen que habértela contado su historia para poder tener empatía, porque si no, no. Pero siento que cuando las personas que están más cerca tuyo, igual,
cuando vos, igual, no concuerdo con vos. Yo creo que sí o sí, cuando conoces la historia de las demás personas, conoces su pasado realmente y por todo lo que ha tenido que pasar, puedes llegar a generar una empatía y llegar a apoyar y defender y estar del lado de la persona que ha hecho los crímenes. Bueno, voy a poner mi granito de esperanza entonces en una sociedad que sí tenga esa capacidad de comprender a las personas y de empatizar con todas estas No hay que circunstancias. empatizar con los criminales, No no hay que sabes, empatizar con no con los ellos. criminales, pero con Por las eso, personas que han tenido un pasado y que si tenés la oportunidad de hacer ese punto de cambio en alguien, o sea, como cuando en ese momento en el que sí, si alguien le hubiera tendido la mano, si exactamente. alguien, en ese momento, si alguien le hubiera dado el trabajo o en su trabajo no le hubieran hecho todo ese bullying que le hicieron al tipo, tal vez hubiera sido diferente la historia. Sí, sí. Entonces, o sea, de dar ese paso, de ser ese punto de cambio, ahí Sí, no, y de no juzgar a las personas, porque nadie sabe, o sea, ni siquiera, de verdad que ni siquiera la persona que tenés al lado sabes los pensamientos que cruzan por su mente, como para, no sé, digamos. esperemos que las personas puedan tomar esto o sea, nosotras, no sé si inocentemente creemos que la gente puede llegar a pensar que puede llegar a ser ese punto de quiebre, de cambio, esa llamada que cambió la vida de esa persona, esa, ese gesto de amabilidad que puedes haber tenido con un desconocido y que haya cambiado su vida. Ojalá que la gente pueda tomar conciencia de eso y sepa que también puede tener el poder de hacer eso si es que se comportó de una forma amable con desconocidos, Uh-huh. ¿no? Y bueno, otra cosa igual que no fuera el tema cambiando totalmente, pero algo que se puede tomar igual es como por ejemplo de ver todos esos patrones que tienen los tipos en las películas y de, no sé, como que tener precaución en tu vida. Porque igual creo que en ese momento generó Sí, lo del descuartizador, como que la tipa lo conoció por internet, generó ese trauma de conocer por internet y el peligro que había, digamos. Ni siquiera de saber que es una persona de tu círculo social que trabaja en un lugar público. sí, sabes que leí también, bueno, un método de un asesino serial que era un tipo que se ponía el brazo vendado y vos veías la foto del señor y era un señor así como, no tenía nada de pinta de que estaba loco, nada, y una mirada bien, digamos, ¿no? Entonces él se ponía aquí como un yeso y le pedía a las mujeres que le ayuden porque él decía que se presentaba como un docente o un profesor de la universidad y les pedía ayuda a mujeres para que le lleven los cuadernos a su auto. Y una vez que ya estaban ahí, el tipo les golpeaba y ya perdían el conocimiento y fuiste, ¿no? O sea, ahí comenzaba Ujú. sus episodios, pero ahí sí, creo que aquí hay como un doble contradicción de mensaje, porque yo después de ver eso dije, nunca más voy a ayudar a alguien así, no Ujú, a sé, un que no sabes, desconocido. ajá, Sí. y igual estaba viendo de otros que se aprovechaban de las personas o sea, de las personas vulnerables, ¿no? Pero que pedían instrucción, o sea, pedían ayuda de cómo llegar a tal lugar y una vez que se acercaban suficientemente al auto, ya procedían con lo que hacen siempre, digamos, con su modus operandi. Pero sí, sí, también se aprovechan de esa amabilidad o inocencia de las personas, ¿no? Pero bueno, esos son los mensajes. Nuestro, Cada quien el va a lado saber, perca. cada quien va a saber cómo actuar. Ajá, tomen los mensajes que resuenen con su corazón. Yeah. Sí, qué terror, vieja, qué trauma, porque realmente o sea, encontrarte en la... Ah, y sabes que leí que en Estados Unidos tenés una probabilidad de encontrarte 36 veces con asesinos seriales en toda tu vida. O sea, 36 asesinos seriales en toda tu vida en Estados Unidos. ¿Te imaginas? O sea, Ujú, sí, porque justamente estaba viendo la historia de bueno, la historia de un historiador, historiador canadiense, que justamente estaba en un ascensor y él recuerda perfectamente ese día, no me acuerdo, por algún suceso en específico, pero él él lo sí lo tiene en su acuerda. cabeza. Ya. Ajá, él sí lo tiene la imagen vívida de que estaba en un ascensor y se encontró con un hombre. Y un año después, ese hombre era un asesino en serie que estaba siendo procesado y fue algo que lo marcó para estudiar todos esos casos y todos los patrones de estos tipos. El hecho de haberse encontrado con esa persona y él vio su mirada y su expresión y se preguntó, digamos, qué estará pasando por la cabeza de este hombre. Y luego cuando vio las noticias y todo, fue como que
se en dio ese cuenta, momento, hizo ajá. clic. Y fue porque en ese día había pasado algo en el hotel donde él se estaba quedando. O sea, que había ¿Qué cometido pasó? algún acto y estaba Sí, ahí. cometió, ajá, y estaba ahí, y él lo vio en ese momento. Ah, eso sí tiene más sentido de la impresión y el recuerdo que se le quedó al tipo. Ujú, Wow. Bueno, sí. sí, la verdad es que, y yo, ¿sabes qué? Yo pensaba antes de grabar el capítulo, te dije, yo creo que este tipo o sea, tenía totalmente mal mi concepto. Yo pensaba que la mayoría de las personas que eran asesinos seriales eran porque habían tenido algún tipo de desorden mental o que habían tenido injusticias con el sistema o con la vida y no sé qué, ¿no? Ujú, Y igual pensaba que era producto de algo que sucedía en las grandes ciudades, porque como haber más población, hay más probabilidad de que hayan personas con desviaciones mentales o desviaciones de comportamiento, ¿no? Pero no, de hecho, la mayor cantidad de asesinos seriales que han habido se desarrollan en pueblitos, en lugares con muy poca población, entonces nada que ver mi Pero ya concepto. no, ese tampoco igual ya no es un factor, porque antes se tomaba eso como que eran personas que vivían aisladas, lejos de la ciudad, pero después de todo lo que pasó, todo eso que te digo Claro, que claro. hubo la Ujú. ola en los 70 y en los 80, que fue de personas que crecieron con sus padres que venían de la guerra, entonces fue como que ya eso rompió todos los esquemas y hubo hartísimos casos de eso. Sí, o sea, pero lo que me voy es que no es algo determinante, no es algo, o sea, no tiene nada que ver Ujú, en realidad eso, sino tiene que ver otras cosas, otros factores que nada que ver con la ujú, cantidad de población y probabilidad de que se desarrolle eso, no, nada que ver. sí, bueno, Pero y bueno, eso. creo que eso es todo por hoy. Este fue nuestro episodio 12 de nuestra temporada de Halloween. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos en el próximo capítulo. Los próximos, bueno, con este capítulo terminamos estos temas darks que hemos tenido a lo largo de Halloween. Esperamos que, no sé, que les hayan gustado. Era un experimento, no sé, era como una sección de Halloween que tuvimos de 4 episodios. Y ya los siguientes episodios vamos a estar hablando sobre otros temas random, nada que ver, con la intención de preguntarnos y cuestionarnos el porqué de las cosas. Así es. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo episodio. Se cuidan, pasen un lindo Halloween, de la forma en que ustedes quieran, ya sean católicos o no Ujú, católicos. ujú. Y bueno, se cuidan, que pasen una linda semana. Un abrazo. Chao. Ay, cancel, espera.